Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, buenas tardes, ¿qué tal? Dentro del vasto problema de la contaminación y de los daños ambientales, hay un aspecto preocupante de las ciudades, que es un fenómeno que no se ha estudiado lo suficiente y que muchas veces se desconoce incluso a pesar de su gravedad, es el de las famosas islas de calor que se forman por la forma en que se han construido las ciudades. Así es, hay muchos fenómenos que de repente no conocemos, sobre todo derivados de todo lo que hacemos como seres humanos, lo que le estamos haciendo finalmente a la naturaleza. Y bueno, este fenómeno de islas de calor quisimos cuestionar a qué se debe, de qué se trata, y vamos a ver lo que nos comentan algunos especialistas. El calor son generadas por nosotros mismos, hay que partir de ahí, que son generadas por nosotros, por la ampliación de las ciudades, por el crecimiento desordenado de las ciudades, ¿entiendes? Entonces ese crecimiento desordenado genera esas islas de calor, pavimentación, las impermeabilizaciones, que se empieza a calentar el pavimento, los techos en las ciudades, y esa gran concentración se empieza a calentar durante el día y alcanza su pico máximo a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y genera esa cantidad de calor. Que afectan también a la capa de ozono por la cantidad de calor, afectan a las personas también. Una forma de controlarla es crear más espacios verdes. Más espacios verdes para que los árboles contribuyan con la sombra y con la emisión de oxígeno, contribuyan a refrescar el ambiente. Más espacios verdes que incluyan también superficies de cuerpos de agua, incluyan cuerpos de agua superficiales como es lagos artificiales, canales, que contribuirán también a refrescar el ambiente. También la utilización de techos verdes también contribuyen a disminuir los efectos de estas islas de calor, o sea, a disminuir la temperatura. Un territorio urbano bien organizado, bien ordenado y bien gestionado, contribuye también a disminuir los efectos y a reducir lo que es la temperatura en esas famosas que se llaman islas de calor. Una buena gestión del ordenamiento, con una buena gestión de los espacios verdes, de la creación de cuerpos de agua superficiales, artificiales, podemos nosotros reducir los efectos de las islas de calor. Si no las controlamos con las medidas que te mencioné anteriormente, pues continuaremos con las islas de calor y vamos a ver las consecuencias que traerán las islas de calor, porque contribuyen también a acentuar los efectos del cambio climático. Se generan principalmente en las ciudades por el tipo de material que se está utilizando, los pavimentos, ¿no? El tipo de cemento, la falta de vegetación urbana, la falta del arbolado urbano, ¿no? Están generando un calentamiento. ¿Qué es lo que pasa? Han dejado de lado esta visión, digamos, más actual, más con un corte sustentable que lo que se hacía hace 20 años. Se siguen utilizando las mismas técnicas para pavimentar que hace 20 años. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esta situación tan adversa que está presentando? Porque además va a generar una sequía enorme, ¿no? La falta de espacio. Bueno, el tipo de banquetas, por ejemplo, tiene que ser con lo que hoy se conoce ya como el concreto hidráulico, ¿no? Eso que permite la filtración de agua, que permite tener un poco la filtración de humedad. Los pavimentos también hay que utilizar más concreto, menos pavimento, de tal suerte que permita generar un poco más de humedad en esto. Hay que generar estos espacios de vegetación urbana, ¿no? Otra vez, para tratar de revertir este proceso. Hay que utilizar más pasto para poder disminuir también esta gran concentración de calor. Son inversiones muy pequeñas que tienen que ver mucho con la reglamentación. En algunas ciudades del mundo, incluso en la propia Ciudad de México, se ha ensayado ya con esta parte de los techos verdes o de las paredes verdes, que creo que en Toluca ya sería muy interesante explorar estas posibilidades. Sirve para evitar el sobrecalentamiento en las propias viviendas, ¿no? Pero por la otra permitiría amortiguar un poco esa generación de calor o esa refracción de calor hacia el exterior con estos espacios verdes. Si en las azoteas o en la mayor parte de las azoteas o la parte de los edificios públicos podemos encontrar estos espacios, podríamos generar un efecto adverso al que están generando precisamente esta parte de tanto calor.
Este fenómeno de las islas de calor no es nuevo, viene desde que se empezó a construir y que se empezaron a pavimentar las calles. Sin embargo, se ha agravado mucho y específicamente en la zona centro del país, de la cual el Estado de México forma parte mayoritariamente incluso, porque se han pavimentado grandes extensiones de terreno y consecuentemente el pavimento refleja y rebota hacia el exterior el calor del cielo, del sol, y esto consecuentemente forma islas, y sobre todo cuando los edificios también son altos, que causan deterioro, ¿no? Así es, ya vimos los comentarios que nos hacen que hace falta espacios verdes, hace falta primero sensibilidad por parte e interés por parte de las autoridades, que se den cuenta de lo que está pasando. También, como nos comentan, la intervención de académicos tenemos nosotros universidades muy importantes, por supuesto la UAM, que se pueda aprovechar, no sé si en este momento se están haciendo trabajos de investigación en ese sentido, pero que entre ambos pueden buscar soluciones. Este problema es grave porque se desconoce, se ignora y obviamente las autoridades no muestran ninguna preocupación por él. Parecen ignorarlo o tal vez lo ignoren, pero también la sociedad no está consciente de lo que está ocurriendo. Todo el mundo sí padece efectivamente las inclemencias del tiempo, el extremo calor que se siente a determinadas horas del día en las ciudades, lo que no ocurría antes, porque se han pavimentado grandes extensiones de terreno, y esto obviamente las islas de calor se han multiplicado, pero también han crecido en volumen, el calor que lanzan a la atmósfera y que daña todo. Efectivamente, y bueno, estamos viendo lo que nos comentan, es parte de esta urbanización que nosotros hemos criticado mucho en varios sentidos. Primero, por todo el desorden que se ha generado al dar permisos indiscriminados a todas las constructoras que están haciendo viviendas que además a veces son inhabitables, no son habitables más bien. Sí, el caso es, por ejemplo, de donde se pavimentan tierras fértiles de cultivo. Antes eran tierras destinadas a la recarga de agua para que el subsuelo pues tuviera las reservas y eso sirviera también para, no solamente para satisfacer las necesidades de la población, sino también para mantener el equilibrio ecológico, los ecosistemas y todo eso. Pero al pavimentarse dejan por una parte de cumplir su función de recarga de agua y por la otra pues se generan las islas de calor, famosas islas de calor, ¿no? Son dos efectos negativos del mismo hecho, la misma acción. Y todo esto viene también por la visión tan corta que tienen las autoridades en todos los sentidos, que creen que la única manera de tener desarrollo es pavimentando todo, echando cemento a todas partes y no se preocupan por dejar áreas verdes, a pesar de que la ley lo establece. De hecho, el mismo Código Administrativo señala claramente cuáles son los requisitos que se requieren para alguna construcción, qué es lo que se necesita dejar. Hubo una modificación hace poco más de un año para establecer que todas las constructoras también tenían la obligación de que al construir tenían que también crear áreas verdes, y la verdad es que no lo están haciendo, se están burlando de la ley y todo está quedando en letra muerta. Hay una permisibilidad del gobierno, una complicidad, no sabemos hasta qué punto sea por negligencia o realmente por corrupción, pero hay uno de los especialistas nos hablaba con mucha certeza en el sentido de que tampoco se han mejorado las técnicas de construcción, se sigue construyendo, edificando como hace 20, 30 años, cuando ya hay nuevas técnicas y nuevos materiales que pueden disminuir, atenuar la cuestión del impacto de las islas de calor, ¿no? Sí, y también, bueno, estas propuestas de tener también lo que se denomina como azoteas verdes, que es algo que se está trabajando más en el Distrito Federal, como siempre es la ciudad, digamos, más avanzada casi siempre en estos temas, pero que es algo que nosotros tendríamos que estar haciendo también, que se tendría que estar haciendo de hecho en todo el país y que lamentablemente se está dejando de lado, las autoridades no están interesadas en eso, están interesadas solamente en lo que les genera dinero al parecer. Por ejemplo, también aquí, aparte del desorden en el desarrollo urbano, que quién sabe hasta qué punto pueda decirse el desarrollo urbano, más bien es crecimiento, expansión anárquico de las ciudades, no se han tomado en cuenta aprovechar mejor los espacios, es decir, se crece muy horizontalmente, las ciudades se extienden en superficies enormes, gigantescas y se pavimentan y consecuentemente pues esto está causando las islas de calor cuando pudieran quizá promoverse más, impulsarse más el crecimiento vertical de los edificios y no horizontal, porque esto es gravísimo en todos los sentidos, en primer lugar porque absorbe mayor superficie de tierra que si aprovecha mejor en edificios, ¿no? Y además esto está generando, bueno, estas construcciones desordenadas, sin control, también están generando una depredación tremenda de la naturaleza. Lo vemos en un estado tan rico como el que nosotros tenemos aquí en la entidad mexiquense, que se están talando árboles, se está llevando, como mencionas, las mejores tierras de cultivo, y todo por construir casas que a veces ni siquiera tienen servicios, que ni siquiera tendrían que edificarse en ciertas zonas. Se está privilegiando mucho la ganancia, el lucro es excesivo, exagerado y rápido, sobre todo de las inmobiliarias,
inmobiliarias y de la constructora por encima de la conveniencia y del interés general de la sociedad. Es decir, no se está previendo para el futuro, todo se está viendo en la cuestión del lucro, del beneficio, de la utilidad para hoy de las grandes empresas que dejan los problemas y que se van a resentir mucho dentro de 5, 10 o más años. Sí, sin duda se requiere mayor interés por parte de las autoridades, dejar de lado los intereses y finalmente también a lo mejor pues ya aplicarle sanciones a los gobiernos que no estén cumpliendo, porque los municipios la verdad es que muchas veces solamente pues se guían por algunos intereses que tengan o porque creen que trayendo, como ya mencionábamos, cemento en la tierra, en lugar de tierra, ya es desarrollo y con eso la gente va a decir, qué buen gobernante tengo. Pero si generan daño, también ellos son responsables. Sí, este problema de la isla de calor quisimos tratarlo porque no se conoce mucho, o cuando menos no está difundido, no se debate, no se examina a pesar de sus repercusiones directas e inmediatas en la calidad de vida de las personas. Hablamos otra vez en un programa también del daño al patrimonio natural, es decir, aquí como tú dices, se autorizan grandes fraccionamientos sin importar que destruya ecosistemas, sin importar que se absorban áreas de recarga de agua, y no importa nada, importa la ganancia, importa la utilidad excesiva de inmediato, incluso muchas veces exagerada y quizás hasta delictiva, porque cuando se venden las casas con sobreprecio, pues están cometiendo fraude. Sí, lo más importante, bueno, es finalmente lo que hagan las autoridades, porque estamos hablando de grandes acciones. Pero también, por otro lado, los ciudadanos también tenemos que cooperar. A lo mejor podemos crear nuestras propias azoteas verdes, podemos tener plantas en nuestra casa, podemos ayudar de alguna manera. Sí se puede hacer mucho la sociedad también, pero necesita yo creo que difusión y una cultura ecológica más extendida, porque no se conoce lo de la isla de calor, no es un término y un concepto generalizado que lo entienda todo el mundo y que le preocupe a todo el mundo, empezando por las autoridades que nunca hablan de eso, ¿eh? Empezando por las autoridades que además, a pesar de que tenemos una Secretaría del Medio Ambiente que debe estar destinada a ver todas estas cuestiones, ni siquiera lo menciona. No, tan despreocupados y no les interesa que siguen autorizando fraccionamientos a costa de destruir los ecosistemas, y esto es su función también de la Secretaría de Ecología, aun cuando ella no autoriza los permisos para construir, sí tiene la cuestión de impacto ambiental y muchas veces alteran impactos ambientales para que puedan construir. Efectivamente, pero bueno, pues nos interesa mucho el tema, saben que recurrentemente tocamos temas ambientales y ojalá que esto también ayude un poco a reflexionar en torno a lo que tenemos que hacer para no estar deteriorando tanto nuestro medio ambiente. Vamos a un corte y regresamos.